Pues bueno, a partir de este momento, aquí pongo con ustedes y que queda para la posteridad y estará disponible en el canal del Liceo Académico el temario del curso Teoría del Delito y Elementos del Tipo que iniciará el 3, 10, 17, 24 de febrero, marzo 3 y 10 en un horario de 19 a 21 horas, Ciudad de México. Vamos a dejarle el uso de la voz a la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán a fin de que ella imparta la clase muestra. A todos nuestros seguidores les ofrecemos una disculpa, ya éramos casi cerca de 140 personas en plataforma, pero pues ocurrió aquello que no debe de pasar, la inmadurez de algunos individuos que no comparten y comulgan con lo que se hace. Así que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, mi querida jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán. Bienvenida a tu casa, Liceo Académico. Te dejo en uso de la voz, mi estimada Rosy. Adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes esta noche. Y pues bueno, lo que tratamos es de verificar qué es lo que vamos a ver en nuestro curso de teoría del delito. Me voy a permitir por aquí. ¿Me permites compartir? Sí, por supuesto, mi querida Rosy. Adelante. Listo. Bueno, pues ¿qué vamos a ver en este curso de teoría del delito que estamos por empezar el próximo lunes? Y como ya les dijo el maestro Manuel, pues en esta actualidad es muy importante estar capacitados en este tema, ¿no? Más aquellos que nos desenvolvemos en esta área de la litigación, de cualquier trinchera en la que estemos, ministerios públicos, defensores, asesores jurídicos y por supuesto, pues los órganos jurisdiccionales. ¿Cuál es la importancia de la teoría del delito? Pues va no solamente en la implicación de hacer una correcta teoría del caso, sino hasta poder formular por parte del Ministerio Público de una manera correcta, así también poder hacer una verdadera estrategia o una de verdad defensa técnica. Entonces, ¿qué estaremos abordando durante este curso de 6 clases que será impartido a partir del primer lunes de febrero? Pues vamos a analizar en sí el concepto de delito, cómo ha sido definido a través de la doctrina, pero también por las legislaciones penales, ¿no? Como aquella toda conducta que el legislador sanciona con una pena, es una consecuencia del principio de legalidad, pues que obviamente todos conocemos con este aforismo latino de nullum crimen sin el eje, ¿no? Si, definitivamente, si no está previsto en la ley, pues no existiría como tal un tipo penal o un delito. También ha sido definido por un acto o omisión que sancionan las leyes penales. Y los códigos penales lo definen como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Y por aquí vamos a empezar a ver pues la estratificación, ¿no? Del delito. ¿Qué estructura tiene el delito? Bueno, pues de modo general, el concepto de delito va a responder a una doble perspectiva. Por un lado, pues se presenta un juicio de desvalor que recae sobre la conducta que despliega cualquier individuo, pero también al primer juicio de desvalor se le llama ilicitud o antijuricidad, a lo que va respecto a la conducta. Pero aquel juicio de desvalor que le hacemos o que recae sobre el autor de esa conducta, pues hablamos de culpabilidad o responsabilidad. La antijuricidad, pues es la desaprobación del acto, la conducta desplegada o bien la omisión, mientras que la culpabilidad pues ya es la atribución de dicho acto al autor para poder hacerse responsable del mismo. Estaremos analizando pues este concepto de delito y también pues estas dos categorías a las cuales he hecho mención, la antijuricidad y la culpabilidad, y cómo a través de estas se han ido distribuyendo diversos elementos o componentes del delito. En la primera se incluye pues la conducta, ya sea a través de una acción u una omisión, y los medios y las formas en que ésta se realiza, quiénes son los sujetos que intervienen y obviamente una relación de causalidad, pero también una relación psicológica con el resultado. En cambio, cuando hablamos de culpabilidad,
pues se encuentra encaminado a estas facultades psíquicas del autor llamadas imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Es el conocimiento que tiene este sujeto del carácter prohibido de esa acción o esa omisión que está desplegando. Y obviamente, la exigibilidad de un comportamiento distinto. En la dogmática penal, pues se ha creado esta estratificación del delito, relacionándose con un desglose de los elementos que lo van constituyendo. Es decir, se delimitan las partes o las características que tiene que reunir una conducta para ser considerada así como delito. Y a esas partes, esa estratificación, le llamamos elementos del delito. Y los elementos del delito son componentes y características que no son independientes, que se van, al fin y al cabo hablamos de una estratificación, tiene que darse la primer eslabón para poder seguir avanzando y poder hablar de que efectivamente se constituye un delito. Ahora bien, en torno a esta dogmática penal se han presentado diversos posicionamientos sobre esta estructura del delito, ¿no? Hay varias corrientes filosóficas o varias escuelas, como las conocemos, la clásica, neoclásica, finalista, funcionalista. Sin embargo, no vamos a casarnos con una sola escuela, vamos a ver en concreto estos elementos y cómo se han ido visualizando, pero sobre todo cómo los vemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y cómo realmente se pueden utilizar al momento, insisto, desde una formulación de imputación o una estrategia de defensa, una correcta defensa técnica. Entonces, se han influido notoriamente estas escuelas en este pensamiento dogmático. Sin embargo, pues todas ellas tienen un común denominador, que es una misma estructura del delito, que se constituye a través de características o categorías básicas que las vamos a analizar una a una en nuestro próximo diplomado, que es hablar de conducta, tipicidad, antijuricidad y obviamente culpabilidad. Y aún así, cada corriente pues le va dando un contenido diferente a estos elementos y precisamente eso es lo que vamos a analizar. En la clase vamos a abordarlo desde una teoría pentatónica, en la cual los elementos del tipo a razón de estudio, como los vamos a estudiar, es pues la conducta y estos elementos negativos que los conocemos desde la licenciatura, ¿no? Nuestras primeras clases de derecho penal, su elemento negativo que es la ausencia de conducta, la tipicidad como la tipicidad, la antijuridicidad como las causas de justificación, la culpabilidad y sus causas de inculpabilidad, y también vamos a hablar de punibilidad para efectos de estudio, cuáles son las excusas absolutorias y cuáles son las condiciones objetivas de procedibilidad. Estos temas los vamos a abordar de una manera profunda y no solamente desde la teoría, la dogmática como tal, estudiarla, sino también llevarla al plano práctico. ¿Cómo nos sirve en la práctica el conocimiento, el saber qué es una conducta? El saber si realmente son de acción o de omisión, si efectivamente se da una causa de justificación, cuáles son los elementos de estas, incluso cuando hay exceso de cada una de ellas. Entonces, el estudio del delito, así como lo haremos de manera estratificada, pues es necesario dejar muy claro algo, que se analiza no por sí el delito, sino lo que analizamos son estos escaloncitos a los que me he hecho referencia, es decir, la conducta humana no es estratificada, sino que ciertas conductas a las cuales les podemos denominar delitos cuando poseen características que se estudian en un cierto orden. Y este análisis se lleva a cabo a través de un orden de prelación para seguir avanzando y poder determinar que efectivamente existe el delito. Vamos a analizar los conceptos de conducta, que es el primer elemento positivo del delito y que se ha definido como ese comportamiento humano, voluntario, positivo o negativo encaminado a un propósito y que este propósito obviamente es de interés del derecho penal. Y
A la par, vamos a estudiar cuándo no existe ausencia de conducta, cuando no podemos avanzar en esa estratificación para analizar el delito. Cuando hay una fuerza física exterior e interior irresistible, esta vis mayor, esta vis absoluta, cuáles son los movimientos reflejos, los estados de inconsciencia, el sueño y el sonambulismo. Vamos a abordar cada uno de ellos y cómo se traduce en una causa de justificación. Vamos a analizar lo que es la omisión. Y la omisión, pues, es conceptualizada en un abstenerse de obrar, dejar de hacer algo que se debe que hacer. Consiste en esta inactividad de la actuación que constituye un deber legal. Es el comportamiento voluntario que consiste en no hacer algo que el ordenamiento jurídico sí esperaba que se hiciese por parte del sujeto. Esta acción negativa pues vulnera obviamente una norma imperativa por la falta de observancia por parte del sujeto. Y para que exista un delito de omisión, pues deben darse al menos los siguientes elementos, que es una inactividad o una abstención voluntaria. Esto es importante. Y también que resulte, pues, un resultado antijurídico, que se produzca un resultado que el que omite tenía el deber de impedir. Vamos a analizar el concepto de omisión, vamos a analizar uno a uno los elementos y los vamos a llevar pues ejemplos prácticos para poder entender de una manera más sencilla estos conceptos. Vamos a ver la clasificación de estos delitos de la omisión, cuando hablamos de una omisión propia, cuando hablamos de una omisión impropia, cómo es definida por la doctrina, pero también pues cómo es definida en los códigos penales. Abordaremos el tema de tipicidad, que es esa descripción que la ley hace de una conducta o un hecho que se estima obviamente antijurídico y que es digno de una sanción penal. Y es uno de los elementos pues esenciales, obviamente el delito, pues su ausencia impide su configuración. Si no hay tipicidad, no podemos hablar de delito. ¿Y esto de dónde viene? Pues precisamente del artículo 14 de nuestra Constitución, en los que en esta materia pues nos impide o queda prohibido imponer por una simple analogía o una, por mayoría de razón, alguna pena que no esté previamente y decretada en una ley aplicable, pero que tiene que ser exactamente aplicada al delito que se trate, es decir, que encaje perfectamente esta conducta en este concepto que hablaremos de tipicidad. Es muy importante que entendamos que lo que es el tipo penal y la tipicidad son conceptos diferentes. ¿Qué es el tipo penal? Bueno, es una figura que ¿quién la crea? El legislador. ¿Y con qué fin? Pues va a ser una valoración de una determinada conducta, una conducta delictiva, porque así lo tiene ya señalado. Es decir, es una descripción abstracta de una conducta. Pero la tipicidad va a existir cuando esa conducta realizada por un sujeto encuadra o encaja de manera perfecta en ese tipo penal, en esa descripción de esa figura abstracta que creó el legislador. Es entonces cuando podemos hablar de tipicidad y es importante no confundir estos dos términos. Abordaremos también lo que es el bien jurídico tutelado y de qué nos sirve saber qué tipos de bienes jurídicos son tutelados por el Estado y sobre todo qué bienes jurídicos son de interés para el derecho penal. Vamos a entender que este concepto pues ha cumplido hasta ahorita una función muy importante en lo que es el bien jurídico dentro de la dogmática penal y lo ha hecho pues como un criterio para poder hacer una clasificación de los delitos, dependiendo de este bien jurídico. Y obviamente, pues como elemento base y también un límite del orden penal. Vamos a ver que si bien existen un sinfín de bienes jurídicos tutelados, cuando cobran relevancia en el derecho penal. Vamos a ver también la estructura de los tipos penales.
Vamos a ver estos elementos objetivos que ya se han definido y que normalmente se ha entendido aquellos que pueden ser percibidos por los sentidos. Vamos a analizar estos elementos objetivos, cuáles son, identificarlos dentro de los tipos penales. Vamos a analizar también los elementos normativos, cuáles son aquellos que requieren una valoración por parte de quién, pues del intérprete de esa norma, del juzgador que va a aplicar la ley, de ese ministerio público que pretende hacer una formulación correcta, de ese defensor que pretende realizar una buena defensa. Y esta valoración pues puede provenir de diferentes esferas y tener base tanto a lo radicado en el mundo físico como lo perteneciente al mundo psíquico. Por ahí hay un penalista español, Juan del Rosal, y lo expone o nos da un concepto de qué son estos elementos normativos. Y nos dice, son todos aquellos en los que el Tribunal de Justicia no satisface una simple constatación de la descripción adecuada en la ley, sino que se ve obligado a realizar otra parte para concretar más cerca la situación del hecho. Es decir, vamos a interpretar en distintos, incluso ordenamientos jurídicos, lo que debemos que entender por cada elemento normativo que tiene un tipo penal. Así también analizaremos los elementos subjetivos, aquellos específicos distintos al dolo, que se caracterizan por exigir ciertos ánimos, ciertas finalidades o objetivos. Recordarán que por ahí en la descripción de ciertos tipos dice aquel que con el fin, aquel que para con el objetivo. Bueno, pues como ejemplo tenemos pues el tipo del robo, ¿no? Que nos dice que se requiere el ánimo de dominio, es decir, se exigen ciertos elementos subjetivos. También vamos a ver los elementos subjetivos genéricos, el dolo, la culpa, lo que ahorita decía el maestro, si es dolo directo, si es dolo eventual, qué vamos a entender por estos conceptos. Dentro del dolo directo, pues todos nos tenemos claro que es el conocer y querer. El dolo indirecto es prever y aceptar. En ocasiones pensamos que el dolo es un todo y decir, pues es que comete la conducta de forma dolosa porque conocía y quería su resultado, sin entender realmente a lo que va encaminado este concepto doctrinal. Analizaremos también lo que es la culpa, esta culpa con representación, esta culpa sin representación, independientemente qué conceptos aborden los diversos códigos penales de las entidades federativas. Lo vamos a estudiar desde una manera doctrinaria y esta culpa con representación, perdón, se requiere pues la exteriorización de un resultado, es decir, que produce un resultado típico, un resultado que ya está descrito. No se previó siendo previsible o se previó confiando en que esto no se va a producir, en virtud, obviamente, de una violación de un deber de cuidado que objetivamente sí le toca observar al sujeto activo. Vamos a ver cuál es la importancia de al momento de hacer una correcta formulación, describir exactamente en qué consiste esta conducta, si fue culposa, si fue dolosa, y para ello tenemos que conocer estos conceptos para poderlos llevar a la práctica. Abordaremos también este concepto de culpa sin representación, que lo podemos resumir o podemos decir que de sinónimo podemos hablar de impericia, en el que el activo deja de observar un deber de cuidado, pero por falta de preparación, de práctica o falta de conocimiento. Y en esta sí se exige un resultado material. Analizaremos lo que es la tipicidad, este elemento negativo de la tipicidad, lo relacionado con el principio de legalidad, es decir, cuando no se da esa adecuación exacta, que no queda, no embona como un guante en la descripción típica que de manera previa el legislador ya estableció en la norma penal. Vamos a ver cuál es la ausencia de alguno de estos elementos del tipo penal.
Y de esta causa frente a la falta de alguno de los elementos, pues que integran precisamente este tipo penal. Abordaremos lo que es el error de tipo, que obviamente sabemos que solamente se presenta en las acciones dolosas, ya lo que se debe que analizar para poder hablar de un error de tipo es una falsa apreciación. ¿Sobre qué? Por alguno de los elementos. ¿Cuáles elementos, maestra? Pues estos elementos que dijimos, los descriptivos, los normativos del tipo penal. Pues en el caso de que no exista un error sobre estos mismos, pues nos estaríamos afectándose el elemento cognoscitivo del dolo directo. Y entonces pues habrá la falta de un elemento que se traduce en ¿qué? Pues en un falso conocimiento de los elementos requeridos. Vamos a ver cuando este error de tipo puede ser vencible o invencible. Analizaremos también el concepto de antijuricidad. ¿Qué vamos a ver en este concepto? Bueno, pues vamos a analizar esta característica de contrariedad al derecho presentada por una conducta y cuándo puede actualizarse en el concepto de un delito. ¿Nos interesa cualquier conducta que sea antijurídica? No. ¿Cuáles son las que nos interesan? Pues a las que realmente son típicas y antijurídicas. Recuerdas que hablamos de unos escaloncitos, de una estratificación a la manera de analizar si efectivamente existe delito o no. Dentro de esta antijuricidad, pues analizaremos y estudiaremos los conceptos de la antijuricidad formal y la material, como es definido por parte de la doctrina. Vamos a hablar de las causas de justificación, que este autor español las llama o las define como todas aquellas situaciones en las cuales las acciones típicas realizadas son jurídicas, por lo que es posible realizar una acción típica, pero si existe una causa de justificación, no podrá ser valorada como antijurídica. Tiene que ir alcanzando estos peldaños a los cuales vamos analizando. La exclusión de la antijuricidad no implica la desaparición de la tipicidad, no va a destruir ese primer eslabón que analicemos, ¿sí? Entonces podemos hablar de una conducta típica, pero no antijurídica, es decir, que se encuentra justificada. Y para ello, pues tendremos que saber cuáles son estas causas de justificación, cómo la doctrina nos las define y cómo están establecidas en los códigos penales, incluso el propio Código Nacional a cuáles hace referencia. El consentimiento del titular del bien jurídico, tendríamos que ver cuáles son los requisitos para llenar este consentimiento. Vamos a hablar de la legítima defensa, de esos elementos y por qué en la práctica se torna tan difícil acreditar estas causas de justificación. Cómo abordar todos esos elementos que tiene la legítima defensa. El estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho. Y obviamente en cada una de estas hablaremos también del exceso que puede existir y cuál es el tratamiento que se le debe quedar cuando existe este exceso. Abordaremos el tema de culpabilidad, que vamos a analizar los requisitos necesarios para poder responsabilizar por un injusto. Un injusto sumado a la culpabilidad es igual a delito. Entonces podremos hablar de delito cuando se da esta suma. Y la culpabilidad, pues, ¿qué va a analizar? Esta capacidad de querer y entender del injusto. Entender no se refiere el querer de los elementos del tipo, los elementos del tipo. Se trata de una capacidad de comprensión. Y la diferencia con la antijuricidad es que se justifica una conducta lícita debido a una autorización del Estado para salvaguardar bienes jurídicos con un mejor derecho, que obviamente se ven en coalición debido a agresiones o peligros. Y la aparición de una causa de justificación, pues también elimina este injusto penal. Vamos a ver los elementos positivos, cómo no tiene que existir la necesidad de salvaguardar bienes jurídicos de valor. ¿Qué es la imputabilidad? ¿Cuál es esta conciencia de antijuricidad?
y obviamente pues si existía la posibilidad de la exigencia de otra conducta. Veremos cuáles son los elementos negativos, como puede ser la no necesidad de salvaguardar bienes, cuando hablamos del estado de necesidad exculpante, que es una causa de inculpabilidad y que exige que los mismos elementos que se exigen en el estado de necesidad justificante, veremos la diferencia entre el justificante y el exculpante, a excepción de que en este bien salvaguardado sea de mayor valor que el sacrificado. Recuerden que en el justificante pues tendría que ser uno de una valía menor. Abordaremos los conceptos de imputabilidad, cuáles son los elementos, este elemento biológico y este elemento psicológico. ¿Qué vamos a entender por el elemento biológico? Bueno, pues las hipótesis que se pueden llegar a dar, como el trastorno mental o el desarrollo mental retardado, y que también vamos a ver que en automático, pues no actualizan una causa de inimputabilidad, que tenemos que analizar que se requiere también el otro componente, este psicológico, que exige que quien padezca este trastorno o este retraso realmente no tenga la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos. ¿Y cuál es la importancia de conocer estos dos elementos? Pero también saber concatenarlos para que dé lugar a una inimputabilidad. ¿Cuál es la importancia? Bueno, pues cuando realmente queremos ejercer una buena defensa. Es necesario conocer esto. Y también veremos por ahí el error de prohibición, cuando es directo, cuando es indirecto. Analizaremos perfectamente estas dos figuras que en ocasiones en la práctica, en la doctrina no lo podemos aprender y recitar muy bonito, que es el error de prohibición, cuando es directo, cuando es indirecto. Pero a la hora de llevarlo al plano práctico tendremos o trataremos de que aprendan a diferenciar, primero identificarlo y después diferenciar si se trata de un error de provisión directo o indirecto. Analizaremos pues la no exigibilidad de otra conducta, el estado de necesidad exculpante, cuando el miedo grave y el temor fundado recobran importancia dentro del derecho penal. Y como les decía, vamos a agarrar esta teoría a efectos de estudio pentatónica y por eso hablaremos de punibilidad. Si una persona realiza ya el injusto penal, que ya dijimos cuál era la suma para poder llegar, por regla general deviene una sanción. Realizas un injusto penal, te va a recaer una sanción. Sin embargo, pues también encontramos que en la doctrina existe que no considera la punibilidad como un elemento del delito. O sea, que comparto esta idea y por eso he sido muy enfática que para efectos de estudio, pues vamos a estudiarlo así, de manera tónica. Sin embargo, bueno, pues no forma parte como tal de un elemento del delito, pero para fines de estudio analizaremos esta punibilidad. Y lo cierto es que el delito subsiste aún y cuando no se aplique una sanción al autor. De ahí que la punibilidad merezca un estudio particular dentro de la teoría del delito. Y si vamos a analizar punibilidad, pues obviamente también vamos a estudiar las excusas absolutorias. Vamos a ver el iter criminis también, que se ha sostenido que la conducta corresponde, ya lo hemos dicho, al presupuesto del delito, es decir, esta actividad humana que puede ser una acción o una omisión, llevada a cabo pues obviamente en el mundo material y que constituye pues precisamente el estudio de lo que es el delito. La conducta debe estar encaminada a un fin, según la teoría finalista, ¿no? Y de tal manera que el sujeto que la realiza necesariamente lo tiene que hacer con una intención. Y la intención es cumplir esta finalidad. Para ello, resulta indispensable que desarrolle un plan, seleccione medios para llevarlo a cabo, así como también va a considerar las eventualidades que se pudieran presentar o surgir en la realización del hecho, ¿no? Y después de eso, pues va a pasar a una fase de ¿qué? De preparar. ¿Cómo voy a realizar ese ilícito? Ya se ha resuelto cometer el delito y tiene una finalidad y pasa precisamente a la ejecución del mismo.
A todo este proceso se le llama idea delictiva o también lo conocemos como iter criminis, camino del delito. Y vamos a analizar pues cada una de sus fases para entender cuándo nos quedamos en actos preparatorios, cuándo ya estamos hablando en actos de ejecución y también ahí entra el tema de la tentativa, ¿sí? Vamos a analizar dentro de este iter criminis cuál es la fase interna, cuál es la fase externa, cómo existe esta fase interna solamente en la cabecita o en la mente del sujeto y que se lleva a cabo a través de varias etapas, la ideación, deliberación y la resolución de delinquir. Pero esto solamente pasa ¿dónde? En la mente del sujeto para después pasar a una fase externa. Esta fase interna no es castigada por el derecho penal, mientras no se exteriorice, mientras no pasemos a esta fase externa, que es donde ya vamos a configurar la exteriorización, la manifestación, preparación y obviamente la ejecución de la conducta ilícita. Vamos a analizar cada una de estas partes, en qué consiste cada una de ellas. Y pues también ya decía el maestro, ¿no? Ahorita que traemos en boga este tema de la tentativa, ¿no? Vamos a analizar cuándo existe tentativa punible, cuando realmente la intención del sujeto se exterioriza ejecutando la actividad que obviamente o indudablemente iba a producir el resultado. Es decir, el delito o omitiendo lo que debería evitar. Ya sea por una causa ajena a su voluntad, no hay consumación, pero sí se pone en peligro el bien jurídico tutelado. Las modalidades vamos a estudiarlas cuando se trata de una tentativa acabada, cuando se trata de una tentativa inacabada, como es definida por la doctrina y también como es plasmada dentro de los códigos penales. ¿Qué vamos a entender por tentativa acabada? Bueno, cuando la resolución del sujeto ya de cometer el delito se empieza a exteriorizar. Por eso es importante conocer el intercrímenes, ¿no? ¿Cuál es una fase interna y cuál es una fase externa? Y esto tiene relevancia, insisto, la tentativa en este camino delictivo. ¿Cuándo sí podemos sancionar estos actos ya tendientes o bien que ya se ha resuelto cometer el delito, ¿sí? Y bien, que vamos a analizar también esta tentativa inacabada, que se identifica por el hecho de que el sujeto activo realiza solamente en parte los actos ejecutivos y que deberían producir el resultado o omitiendo los que deberían evitarlo, siempre y cuando por causas ajenas al sujeto, pues no se llegue a la consumación. La ejecución de la conducta ilícita se interrumpe, pero ya había principiado o ya se había dado inicio a su ejecución. Entonces estaríamos hablando de una tentativa inacabada. Y también pues lo llevaremos a planos prácticos, a casos concretos para poder entender estas figuras. Y bueno, pues también ya para las últimas clases estaremos viendo la clasificación de los delitos atendiendo al momento de consumación. Aunque ustedes no crean, a pesar de que este nuevo sistema, que ya no tiene nada de nuevo, que inició ya por los 2006, 2007, en distintas entidades, bueno, hasta la fecha en ocasiones escuchamos a ministerios públicos que confunden si el delito es instantáneo, continuo o continuados. Entonces, hay que aprender a realizar esta clasificación. Analizaremos también las formas de intervención que tiene el sujeto en un delito. Todos los individuos que participan en la comisión de un delito son responsables del mismo. Sin embargo, pues no lo van a responder de la misma medida, ¿no? Según la doctrina clásica, el delito es uno mismo, mientras que los sujetos que de él deben responder pueden ser varios o uno solo. Entonces, pues de ahí vamos a tener que hay un común denominador en el número de participantes y por eso hablamos de autoría
y las clases, las formas de participación, cuando estamos ante un coautor, un autor mediato, un partícipe, ¿sí? Entonces, la doctrina reconoce diversas formas de participación. ¿En virtud de qué? Del momento en que intervienen estos sujetos. Y de ahí, pues podemos hablar incluso de un inductor o de un instigador, de un cómplice, el cual a su vez puede ser auxiliador o encubridor. Vamos a analizar desde la base doctrinal cuál es el concepto de todos esos, llevarlos a un tema de practicidad para poderlos entender y diferenciar, porque en ocasiones parece que nos casamos con el coautor y la autoría y la coautoría, como si no existieran más formas o clases de autoría o participación. Y pues ya que estamos precisamente en este tema de participación, tendremos que analizar o conocer que es un delito emergente y que es la autoría indeterminada. Conceptos que en ocasiones los vamos relegando de lo que es la teoría del delito. Sin embargo, pues sabemos que los códigos penales también la definen y la establecen en las propias normativas. Y ya, por último, agotando el temario, pues estaremos viendo el concurso de delitos, ¿no? Cuando nos encontramos ante un concurso real, cuando nos encontramos a un concurso ideal, pondremos ejemplos prácticos, escucharemos cómo en audiencias reales, pues vamos a escuchar todos estos conceptos que, insisto, a lo mejor los tenemos en nuestra cabeza y por ahí los traemos perdidos, ¿no? De la forma que los analizamos o los estudiamos a nivel licenciatura y no nos volvemos a tomar la molestia de volver a agarrar un librito y volver a estudiar porque en ocasiones es difícil identificarlos ya en la práctica. Lo que queremos ofrecer en este curso de teoría del delito es que los podamos identificar de una manera práctica y poder, pues, hacer unas pues, correctas participaciones, insisto, según desde la trinchera en la que nos encontremos. Pues básicamente, compañeros, esto es el contenido que vamos a ver en este curso. Es todo lo básico, si se fijan, no se nos escapa por ahí casi nada en materia de teoría del delito. Maestro. Sí, su señoría, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a a quienes ya están ahorita aquí con nosotros en plataforma Zoom. Les ofrecemos una disculpa a todos los seguidores, les pido que por favor nos ayuden a compartir. Y no sé si dentro de los que se encuentran ahorita en plataforma Zoom aquí con nosotros quisieran hacer alguna pregunta a la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán. De hecho, la transmisión está en vivo por Facebook Live. A Claudio Tena Marioni, excelente clase de la jueza Rosicela Gutiérrez Gracias. Beltrán. Saludos desde Sinaloa, Víctor Manuel Palazuelos. Existen diversos tipos de tentativa punible, inacabada y acabada. Efectivamente, y eso es lo que vamos a ver dentro del curso también. Es la razón por la que tentativa. Saludos desde Hidalgo. Y bueno, gracias a todos los que hablan sobre dolo eventual, dolo directo. Es necesario conocer y estar preparados en estas materias, ¿no? No basta con lo procesal, yo siempre lo he dicho, no basta lo procesal, sino que se requiere lo sustantivo. Y justamente a través de lo sustantivo de la teoría del delito es como nosotros podemos dar solución y resolver una problemática jurídica. Y yo Y decía, real, no conozco y real. excelentes abogados que son obviamente estudiados en materia de litigación oral, pero que no saben con qué se come un delito de omisión, que no saben cómo defender o cómo hacer esas preguntas claves. Acuérdense que tenemos una participación en la formulación, los defensores muy mínima, pero que tiene una razón, ¿eh? O sea, la trascendencia de estas preguntas aclaratorias. Y les aseguro que si conocemos bien la teoría del delito, con una pregunta aclaratoria que vaya encaminada a destruir esa formulación desde la base de la teoría del delito, el Ministerio Público lo único que hace es que empezarle a dar vueltas a su carpeta de investigación o a su código penal, pero no sabrá responder esa pregunta tan sencilla como en qué consistió la omisión o en qué consistió el deber de cuidado o
¿Sí me entiendes? O sea, la importancia de conocer a cabalidad todas estas figuras. Claro, bien, bien es cierto lo que estás tú manejando, ¿no? Igual que en la tentativa, que ahorita hace un rato lo decía, que Ujú, por muchos, por influencers, ahorita se ha desatado toda una serie de comentarios y situaciones en las redes sociales con respecto a la tentativa, al dolo eventual, al dolo al evento. directo. Ujú. Entonces, pues la verdad es que nosotros los invitamos a que se capaciten, gracias a los que nos están viendo por Facebook Live. Es una pena, es una pena esto que sucedió, pero pues quedan todos invitados a inscribirse justamente al curso Teoría del Delito y Elementos del Tipo con la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán. Iniciaremos los días 3, 10, 17, 24 de febrero, 3 de marzo y 10 de marzo, de 19 a 21 horas. Serán 6 clases por el precio de 700 pesos. Realmente la clase de 2 horas te vale 116 pesos si haces un cálculo y donde vas a aprender muchísimo. Recuerda que te damos tu sesión. Puedes tomar tu sesión en vivo en Zoom, tus videograbaciones permanentes a un correo de Gmail, tu constancia de participación. Y bueno, como lo han visto, la jueza es demasiado didáctica, es demasiado clara en los conceptos que ella tiene. Y pues yo te agradezco, Rosy, y pues Al discúlpanos contrario. todo el público por esta eventualidad que pasó, lo cual únicamente me dice algo, que en Liceo Académico vamos por el buen camino. Eso es lo que Deja que los perros ladren, por ahí decía. exactamente, dejemos que los perros ladren. Yo les agradezco en verdad a toda la comunidad y a quienes ahorita ya se les envió la liga Zoom para que pudieran acceder, que son gente muy cercana también con nosotros y que forman parte de los grupos sabatinos. No sé si alguno de los que está aquí con nosotros quisiera hacerle alguna pregunta a la jueza. Recuerden que este video se va al canal de YouTube del Liceo y lo vamos a retransmitir en cada uno de los grupos de Facebook, de WhatsApp, y está ya en diferentes páginas Facebook. Alguien de Alejandro, Miguel, Jessica, alguien de los que está, a ver, vamos con Jovita, vamos a escucharla para que vean que, porque si hay gente aquí adentro, una disculpa con todos los demás. Adelante, mi estimada Jovita. Buenas noches. Hola. Quiero agradecerle, mi querida maestra y maestra Rosy, por su excelente disertación y muy clara, muy precisa y concreta. Es un honor tenerla como docente en su casa Liceo Académico MX. Muchas gracias, bendiciones y buenas noches a cada uno de ustedes. Al contrario, Jovita, yo agradezco que se den el tiempo de acompañarnos esta noche, como decía el maestro Manuel, aún y la eventualidad que hubo, pero pues yo los agradezco que estén así, los espero el próximo lunes. Vamos a estudiar juntos, sobre todo este maravilloso grupito, aunque sea pequeño, pero aquí tengo una muestra del gran grupo que hemos logrado en Liceo Académico. Los espero a todos a partir del lunes. A lo mejor son tiempos difíciles, ¿verdad? Tiempos económicos difíciles, pero yo creo que pues la capacitación es importante y no hay dinero mejor invertido que pues precisamente en capacitarlos. Entonces, pues los espero este lunes a todos y pues una excelente noche. Manuel, muchísimas gracias y pues aquí seguimos a la orden. Pues gracias, como siempre, mi estimada Rosy desde Chihuahua. Gracias a los compañeros que entran en este pequeño y selecto grupo, que la plática estaba abierta para todos y creo que había bastante interés. Teníamos ya cerca de 130, 140 personas en plataforma. Qué lástima que lo hayan echado a perder, pero bueno, por ahí dicen que los perros ladren, ¿no? Y que así sigan ladrando los perros. No tenemos nada, ni tengo nada en contra de nadie. Que Dios los bendiga, sigan haciendo lo suyo. Mientras tanto, nosotros seguiremos en el Liceo Académico trabajando con los docentes excelentes, de excelente calidad que tenemos, como es el caso de la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán, como es el caso de la jueza Monibet Chaley López García, como es el caso también de mi querida amiga la maestra Nancy Villafán,
como es el caso del juez Gerardo Rodríguez Vega, como es el caso del doctor Eric Mena Moreno, que ahorita también nos acompaña en liceo académico. Vaya, en fin, todos nuestros maestros, mi más grande cariño y afecto para todos ellos y mi cariño y mi afecto incondicional para todos ustedes que son alumnos, la comunidad en liceo académico, que tenemos una comunidad hermosa, de verdad lo digo, hermosa, de gente, gente de bien, gente que se prepara y pues por aquí ya saben que los vamos a estar esperando. El sábado también iniciamos el curso contigo, mi querida Rosy, también iniciamos curso de justamente en justicia penal para, Convencionalidad. Ujú. exacto, iniciamos con la Convención de los Derechos del Niño, iniciamos ya este fin de semana. Aquí está, yo ya me encargaré de hacerles llegar esto a los compañeros que han estado con nosotros, que vamos a ver aquí la Convención de los Derechos del Niño y las observaciones del Comité de las Niñas, sobre todo al grupo de la maestra Rosicela Gutiérrez Beltrán. Gracias a los que ahorita se sumaron. Por ahí podremos platicar con todos ustedes. Es un gusto y pues mañana los esperamos, ¿verdad? Los esperamos mañana. También tendremos una charla gratuita con la jueza Monibet Shaley López García a las 5 de la tarde, esperando no ocurra lo mismo. Y si ocurre, bueno, pues ahí está el Facebook Live. Muchísimas gracias a No, pues todos. Alejandro, Elia, David, Miguel, Damaris, excelente noche. Muchas gracias por acompañarme hoy. Manuel, gracias. Gracias, que tengan buena noche. Despedimos la transmisión y pueden ver la videograbación en el canal de YouTube. Que descansen.